Hoy vamos a estar, hoy vamos a comenzar, mejor dicho, el último punto de la confesión de fe, un punto que es realmente apasionante, que es el juicio final, el juicio final. Lo vamos a estar dividiendo en dos sermones, porque ya le digo, es largo, así que va a ser en dos sermones que se va a hacer este tema. Lo que vamos a estar viendo va a ser, en primer lugar, quién es y cómo es ese juez, cuándo será el juicio y cuántos juicios habrá, quiénes serán juzgados. Otro punto va a ser en base a qué seremos juzgados. Y por último vamos a estar viendo cuál es la necesidad de un juicio. Son en realidad 6 puntos, vamos a estar viendo hoy solamente 4 por el tiempo. Obviamente que este tema sería bueno dar una serie de sermones acerca de lo que es escatología bíblica, pero bueno, en este último punto de la confesión se habla bastante acerca de la escatología, así que vamos a estar viéndolo. Como seres humanos, a nosotros la injusticia es algo que nos causa repulsión, ¿no? Cuando nosotros oímos o vemos en la televisión, por ejemplo, cuando un niño es abusado y que el autor del hecho es o puesto en libertad o no lo sentencian, a nosotros inmediatamente nos causa esa bronca, ¿no? Y hay mucha gente que esa bronca los lleva a hacer protestas, aún en la calle, pidiendo realmente que se haga justicia, que se haga justicia. De la misma manera, cuando algún comerciante, como ha pasado aquí, es muerto y la gente pide a grito justicia porque no ve la justicia acá en los tribunales. De la misma manera, cuando vemos que países ricos y poderosos abusan de países más pobres, o también en las pequeñas cosas, cuando un patrón no le paga correctamente a un obrero lo que él merece. Todas esas cosas son cosas injustas que la humanidad está pasando, y obviamente la lista es interminable, ¿no? Es interminable. Podemos estar hablando acá todo el día de las injusticias que padecen los hombres y que padecemos aún nosotros. Pero también es interesante notar que una de las características del ser humano es querer reclamar justicia para sí. Que hagan justicia para mí, pero que nunca caiga la justicia para mí. Sí queremos que se haga justicia, pero que no queremos que la justicia caiga sobre nosotros. Y esto es en realidad porque nos creemos mejores que la escoria del mundo. Hay parámetros, vemos a otros hombres que son peores que nosotros. Y ese es el parámetro, soy más bueno que esa persona. Ahora, ¿qué hace que al hombre... ¿O qué hace al hombre que reclame justicia o que se indigne por las injusticias? Esta es una clara evidencia que fuimos hechos a imagen de Dios. Obviamente que por portar la imagen de Dios, y a pesar de que el hombre está caído, porque nuestros primeros padres pecaron, aunque el hombre esté caído, esa imagen, aunque distorsionada, sigue estando en cada ser humano. Por esa razón la gente quiere justicia. Por esa es la razón. Es una de las características de la imagen de Dios. La gente pide justicia. Hoy nosotros no vemos una justicia perfecta y muchas veces nos desanima, nos desalienta. La gente ya no cree en la justicia. No cree en la justicia. Pero un día habrá un juicio que se llevará a cabo en un tribunal santo, puro,
con un juez perfectamente justo, y Él juzgará a todo el mundo de acuerdo a su ley perfecta y santa. Eso estamos seguros. El apóstol Juan, cuando estaba desterrado en la isla de Patmos, tuvo una visión que después él escribe una carta llamada Apocalipsis. Esta carta está dirigida a las 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y acompáñenme ahí, Apocalipsis. Y si tienen un papelito o algo, pónganle ahí un marcador, porque vamos a estar yendo bastante ahí a Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a ver entonces el primer punto: ¿quién es y cómo es ese juez? Debemos aclarar en primer lugar que la carta de Apocalipsis es una carta profética, llena de simbolismos, la cual no podemos tomar literalmente, porque está llena de simbolismo. Ni tampoco podemos perder de vista en tantas simbologías y en tantas figuras la realidad que encontramos allí, lo que el autor nos quiso transmitir. Podemos decir entonces que es un lenguaje simbólico, pero que describe algo real y tangible. Esa es la carta de Apocalipsis. Algo que no podemos tomar literal, pero tampoco podemos perder entre esa simbología algo real que se encuentra en esa carta. Otra de las cosas que debemos aclarar también, y permítame citar lo que el pastor Sugel Michelén dice, aclaratorio importante: es muy difícil, por no decir imposible, presentar un esquema detallado en orden de todos los eventos profetizados en el libro de Apocalipsis. Las profecías bíblicas no pretenden ser una historia detallada escrita de antemano, ya que eso no fue el propósito de Dios, ya que eso hubiese satisfecho nuestra curiosidad. Pero Dios no pretende satisfacer la curiosidad a través de su palabra, sino más bien alimentar a las ovejas y a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dios no inspiró a los escritores sagrados para entretener cabras, sino para alimentar ovejas. Son dos cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vemos el libro de Apocalipsis. Ahora, dicho esto, entonces veamos lo que Juan vio y describe en esa carta. Dice él que vio un gran trono blanco. Vio un gran trono blanco. Lo que Juan nos quiere indicar cuando dice que vio un gran trono, no es, como decíamos, un trono tan grande, inmenso. No quiere decir literalmente eso. Lo que él está describiendo aquí es que es alguien que tiene una autoridad suprema, alguien que es soberano, alguien que es dueño absoluto de todas las cosas, alguien que es tan justo que puede juzgar con justicia verdadera.
Nos indica entonces ese gran trono, el alcance de la soberanía del que se sienta en ese lugar. Eso es lo que nos está enseñando Juan. Pero no solamente queda ahí Juan. Nos dice que ese gran trono es blanco. Nuevamente, yo no puedo tomarlo literal. No es que hay una silla tan inmensa pintada de blanco. No es así. Él nos da a entender que ese trono es puro, es santo, es inmaculado, que no tiene nada que ver con el pecado. Es apartado absolutamente de todo mal. Lo que nos está indicando Juan es que allí está la santidad y representa la santidad del que se sienta en ese trono. Dos cosas que Juan en simples palabras nos está diciendo. Una autoridad que es alcanzable a todo el mundo. Una autoridad suprema y a su vez algo santo, apartado de todo mal. Y nosotros no podemos imaginarnos la magnitud de esa santidad. Y entonces Juan lo expresa de esa manera. Ahora, ¿quién es el único que puede sentarse en ese gran trono blanco? Fíjense ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis 3, 21. Dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Obviamente, volvemos al principio. Acá está hablando de algo figurativo, de algo figurado. Porque sabemos que la Biblia habla de que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y entonces Juan lo que nos está hablando, como dijimos anteriormente, que es el alcance de ese poder, de su soberanía, de su majestad. Allí solo se sienta el Dios Padre que lo comparte con el Dios Hijo en virtud de su obra mesiánica. Lo que está ahí pasando es que ambos comparten la autoridad. Ambos comparten el juicio. El Dios Padre es el juez y dueño de aquel tribunal que juzgará a todos los hombres por medio de ¿quién? Por medio de Dios Hijo. Esto nos indica que Dios Padre señaló al Hijo, a su Hijo, para juzgar. Fíjense en 1 de Pedro 1:17. 1 de Pedro 1:17. Dice así, y si invocares por Padre, por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vayan a Juan, vamos a leer bastantes versículos. Vayan a Juan capítulo 5, versículo 22. Juan 5, 22. Dice Juan 5, 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 26 de Juan 5. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también que le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 42. Hechos 10, 42. Dice, y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
También para aquellos que están anotando pueden ver después Mateo 25 del 31 al 33 y 2 de Corintios 5:10. Dios lo que hizo, Dios Padre lo que hizo es señalar al Hijo de Dios, a su propio Hijo, y Él será el juez de vivos y de muertos. Recordemos que cuando Jesús vino por primera vez en su primera venida, Jesús vino ¿cómo vino Jesús? Como un siervo sufriente. Un siervo sufriente. Y mis hermanos, si alguien tiene que saber qué es injusticia, ese es nuestro Señor Jesús, quien fue llevado a un tribunal injustamente, lo juzgaron injustamente y lo condenaron a muerte. Y por eso, no lo busquen, Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él sí sabe qué es la injusticia. Y él enmudeció. Y así es como vino la primera vez. Pero en su segunda venida, Él vendrá triunfante, victorioso, y es quien se sentará en ese trono blanco a juzgar. Juan lo describe de esta manera a este juez. Fíjense, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Veamos cómo es este juez. Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 19, versículo 11. Apocalipsis 19, 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Estaba vestido de ropas teñidas de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con varas de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Esa es la descripción que hace Juan. Mis hermanos, Jesús no es ese Jesús que pintan de manera afeminada en un cuadro con su mano levantadita y apenas una luz tenue que
está por detrás. Juan nos describe que este Jesús, este Verbo de Dios, dice que está vestido de vestiduras blancas, más blancas que la nieve. Dice que sus ojos son como llamas de fuego. Dice que de su boca sale como una espada aguda. Dice que cuando habla es como ese mar embravecido. Ese es Jesús, el cual va a venir por segunda vez. Ese es el Señor Jesús que vendrá. Ese es el Señor Jesús que va a juzgar con justicia. No es ese Jesucito compa. Juan dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el juez. Entonces, sabiendo que Jesús, el Hijo de Dios, Dios Hijo, se sentará en ese trono blanco y conociendo también que Él es temible, Él es santo, es poderoso y que solamente Él va a juzgar a todos. Veamos cuándo será ese juicio. ¿Cuándo será ese juicio? ¿Y cuántos juicios habrá? Dice el texto de Apocalipsis 20, que habíamos comenzado. Versículo 11. Vamos a ver cuándo será el juicio. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Pedro habla de la misma manera, con un lenguaje figurativo, diciendo que la segunda venida de Cristo, dice que va a ser removida la tierra. Será removida este mundo o regenerado este mundo para darle la bienvenida a la tierra nueva y al cielo nuevo. Fíjense ahí en 2 de Pedro, capítulo 3. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, él está hablando en su carta acerca de aquellos burladores que habían venido y que iban a venir. Y ellos estaban diciendo que Cristo no iba a volver, que era mentira que Cristo iba a volver, porque se estaba tardando demasiado. Pero Pedro les anima ahí a los hermanos a esperar en Dios, porque debían esperar en Dios, porque era paciente para que muchos lleguen al arrepentimiento. Y en ese momento, ahí en la carta, en el versículo 10 del capítulo 3, dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En primer lugar, nosotros podemos ver que ¿cuándo será ese juicio? Cuando los cielos y la tierra sean removidos o regenerados o transformados. Ese es el primer indicio que podemos ver. Después tenemos la parábola del trigo y la cizaña. Mateo, capítulo 13. Ustedes, si quieren, lo pueden leer. Mateo 13, del 24 al 43. Toda la parábola acerca del trigo y la cizaña. Pero vamos a detenernos en el versículo 29. Ahí los segadores, los siervos del dueño querían sacar la cizaña. Y él les dijo, no,
no sea, Mateo 13, 29, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en un manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Recordemos la parábola, todos se van, los discípulos se van con él y Jesús le explica la parábola. Versículo 38. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores, los ángeles. El fin del siglo. ¿Cuándo será entonces la siega? ¿Cuándo se apartará el trigo de la cizaña? ¿Cuándo llegará ese juicio? El día de la siega, en el fin del siglo. Jesús es claro al decir acá. No hay ambigüedades en esta parábola. Jesús es claro al decir que la segunda venida va a ser, o el juicio va a ser, en el fin del siglo. El fin del siglo. Recordemos que los autores del Nuevo Testamento, cuando hablan acerca de la escatología, lo dividen en dos partes. Solamente en dos partes. Una es este siglo y el otro es el siglo venidero. Este siglo es esta era. Y el siglo venidero. Es así como los autores del Nuevo Testamento entienden el tema de la escatología. No hay tal cosa como un reino milenial en la tierra. No hay tal cosa. No hay un reino de 1000 años en la tierra. Los autores del Nuevo Testamento hablan de este siglo y del siglo venidero. Y el Señor Jesús es claro, ¿cuándo será el juicio? El fin de este siglo. Otra prueba de cuándo se llevará a cabo este juicio final es en la resurrección de los muertos. Y esto también muestra una diferencia entre este siglo y el siglo venidero. Fíjense ahí Apocalipsis 20, versículo 12. Versículo 12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La resurrección de los muertos. Lucas, vayan. Lucas 20, 34. Lucas 20, 34. Hay una discusión ahí acerca de la resurrección. Y Jesús les dice, entonces respondió Jesús, Lucas 20, 34. Entonces respondió Jesús y les dijo, los hijos de este siglo, de esta era, que nos incluye obviamente a nosotros, de esta era se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Después de este siglo, o mejor dicho, de esta era, porque si no nosotros decimos este siglo y nos creemos que para el año 3000 viene el Señor Jesús. No, no es así. Sino esta era vendría a ser, esta era. Que finaliza cuando Cristo vuelva por segunda vez, habrá una resurrección de todos los muertos, creyentes y no creyentes.
una resurrección de todos los muertos. No hay tal caso como varias resurrecciones, como algunos dicen, que primero resucitan los creyentes, después los creyentes del Antiguo Testamento y al final de todo los impíos o los no creyentes. No es eso lo que las Escrituras nos están diciendo. Hay un solo juicio, hay una sola resurrección y después el juicio. Vamos ahí a Juan 5:28. Juan 5:28. Juan 5:28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y a los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hechos 24:15. Hechos 24:15. Dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, tanto justos como injustos resucitarán. No hay tal cosa como varias resurrecciones. Solo hay una resurrección para todos. Veamos algunos textos más que nos indica qué sucederá después de la resurrección. Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. ¿Dónde van a ir los creyentes después del juicio? A la vida eterna. No van a ir a un milenio. No van a ir a un reinado de 1000 años. Jesús dice claramente: los justos irán a la vida eterna y los injustos al castigo eterno. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, para resumir, hemos visto y hemos dicho que el gran juicio de Apocalipsis será al final de la era presente. También será cuando este cielo y esta tierra sean removidos o sean regenerados o restituidos para dar un paso al cielo nuevo y a la tierra nueva. Y también podemos ver que esto sucederá cuando todos los muertos sean resucitados. Cuando todos los muertos sean resucitados, cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Entonces, cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez, todos los muertos, creyentes y no creyentes, vamos a estar delante de ese tribunal. Los justos pasarán a vida eterna y los injustos o los no creyentes irán al castigo eterno, al infierno.
destituidos de la presencia de Dios, atribulados por Dios mismo en el infierno. No es como un cuento de que ahí te va a atribular Satanás. No, porque Satanás también va a ir al infierno. Va a ser Dios dando retribución a los malvados. Y gozo, el mismo Dios dando gozo a sus hijos. Sabiendo esto, entonces, vamos a ver nuevamente, o vamos a desarrollar mejor, ¿quiénes serán juzgados? ¿Quiénes serán juzgados? Apocalipsis 20, otra vez, vamos, Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nuevamente, recordemos que el libro de Apocalipsis era para traer consuelo a la iglesia o a las iglesias que estaban sufriendo en ese entonces persecución. Ese es lo fundamental del libro de Apocalipsis. Traer consuelo. Y especialmente a Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos. El libro de Apocalipsis no es para Israel, como algunos dicen. El libro de Apocalipsis, como otros creen, no es una bola mágica que me dice qué va a pasar en el futuro. No es eso. Lo que Juan vio es que todos los seres humanos estarían allí frente al tribunal de Dios. Eso es lo que nos dice Juan en Apocalipsis 20. Y fíjense cómo lo dice Pablo en 2 Corintios 5:10, para saber que todos vamos a estar frente a ese tribunal. Apocalipsis 5:10. Perdón. Es 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros, dice Pablo, todos nosotros, incluyéndose él en primera persona, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a ver nuevamente lo que Pablo habla en Romanos 14:10. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. ¿Por qué es importante notar que son todos los seres humanos que van a estar frente al tribunal de Cristo? ¿Por qué repetir tantas veces que todos van a estar? Porque hay muchos que creen que solamente los impíos irán al tribunal de Cristo. Aquellos los que no se arrepintieron de sus pecados estarán en el tribunal de Cristo. Y no es así. Todos vamos a estar allí, todos. Estos cristianos, esta gente argumenta que el libro de Apocalipsis, como habla que la muerte y el Hades se entregaron a sus muertos, ellos argumentan que Hades se refiere al infierno. Y como los cristianos cuando mueren van al cielo, por ende ellos dicen, los creyentes no estarán en ese juicio final. Pero Hades en griego no siempre significa infierno. No siempre significa infierno, así como la palabra Sheol en hebreo. No siempre significa infierno, sino también estas palabras se usan figurativamente en la región donde están las almas que han muerto, sea el cielo o sea el infierno.
de las dos maneras. Recordemos, para entender esto, que Cristo estuvo en el Hades. Fíjense ahí Hechos, después si quieren léanlo, no tenemos tiempo. Hechos 2, del 22 al 31. Está hablando acerca de Jesús de Nazaret. Dice, Hechos 2, del 22 al 31. Fíjense el versículo 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Versículo 31 de Hechos 2. Viéndolo antes, hablando de David, ¿no? El apóstol estaba hablando de David, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Jesús no fue al infierno. Y se puede probar con una conversación que tuvo él con una persona. Acompáñenme ahí a Lucas, capítulo 23. Versículo 42. Lucas 23, 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le dijo Cristo a este ladrón arrepentido? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Entonces ya hemos dado evidencia de que Hades no quiere significar solamente infierno, sino que también se utiliza en un sentido figurado, a donde todas las almas de aquellos que mueren, tanto en el cielo o en el infierno, también se utiliza la palabra Hades. Pero veamos una última evidencia más, que la encontramos en el mismo capítulo de Apocalipsis, en Apocalipsis 20, donde aquellos que hablan del Hades, que habla del infierno, dice el versículo 15, fíjense, Apocalipsis 20. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto quiere decir que cuando estos libros fueron abiertos, obviamente estaban presentes cristianos y no cristianos, porque se estaba viendo quién estaba inscrito en el libro de la vida. Y todos los que no se encontraron allí fueron tirados al lago de fuego. Entonces, Hades puede utilizarse de diferentes maneras, por infierno, pero también en el lugar donde están todas las almas. Puede referirse al cielo o al infierno. Ahora, esto quiere decir que cuando es cierto que los creyentes no vamos a ir a condenación cuando estemos en el juicio final, porque tenemos la evidencia de Juan 5:24 y Romanos 8:1, que dice que los creyentes no serán condenados porque han pasado de muerte a vida, pero sí todos vamos a estar en ese juicio final. Déjame leer Hebreos 10:30, vamos a ir más rápido. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Como leímos hoy, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces podemos ver que los seres humanos van a ser juzgados ante ese tribunal. ¿Quién va a estar en ese tribunal? Todos, absolutamente todos los seres humanos, cristianos y no cristianos. ¿Por qué enfatizamos tanto esto?
Porque hay muchas personas que al creer que no van a ir al tribunal de Cristo, al tribunal de Dios, que todos van a estar ahí delante, impíos y creyentes, viven desordenadamente, viven sin vidas santas, viven como el mundo vive. No se puede identificar un cristiano de un impío. Viven de esa manera por creer que ellos no van a estar delante de ese tribunal. Por eso se está repitiendo tantas veces. Porque creyeron que porque son salvos o porque hicieron una oración de fe, etc., no van a estar. Pero ellos obvian pasajes como Hechos 24:15, dice, teniendo esperanza en Dios, lo cual ellos también abrigan de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos, dice Pablo. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O como leíamos en Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezos o ocasión de caer al hermano. O como dice Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os trae cuando Jesucristo sea manifiesto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos. ¿Cuándo? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive para siempre y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Estos cristianos que creen que no van a ir al tribunal, a ese gran trono blanco, obvia pasajes como Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A quien tenemos que dar cuenta. Mis hermanos, la vida cristiana debe ser balanceada en este sentido. Sí, delante de Dios nosotros no nos podemos presentar por nuestras propias obras, por nuestra propia justicia. Sí, gozosos nosotros podemos decir que estamos amparados en la justicia de Cristo. Y por la justicia de Cristo nosotros no vamos a ser condenados. Pero sí
Tenemos que vivir vidas santas, amando a nuestro Señor y amando su palabra. Vivir vidas que representen que fuimos nacidos de nuevo. Vidas que vean que realmente somos luz y sal. Porque un día sí nos vamos a presentar también delante de Dios. Y como vamos a ver la otra semana, vamos a recibir recompensas. Es serio, hermanos. Como veíamos hoy, este Jesús no es un compañerito. Es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Juan, el apóstol Juan, que estuvo con el mismo Jesús caminando, instruido por el mismo Jesús, cayó como muerto al verlo en su gloria y en su majestad. Ese es nuestro Señor. A ese Dios representamos. En conclusión, entonces, pudimos ver que ese juez es nuestro Señor Jesucristo. Su alcance del gobierno y por ende Él va a juzgar, su juicio es universal y absoluto. Solo Él puede abrir esos libros. Vimos también que su presencia es esplendorosa, poderosa, temible y que toda rodilla se doblará ante su presencia. Ese juicio se llevará a cabo cuando Él venga por segunda vez, cuando los cielos y la tierra sean removidos o regenerados o transformados para dar paso al cielo nuevo y la tierra nueva, cuando los muertos, absolutamente todos, creyentes y no creyentes, resuciten para estar delante de ese trono. Por último, pudimos ver que todos estaremos frente a ese tribunal, creyentes y no creyentes. ¿Y cómo debe influenciar estas verdades? En primer lugar, nos debe infundir confianza. Un día se hará justicia de verdad. Un día se hará justicia porque va a haber un tribunal justo, con un juez justo que retribuirá a cada uno según sus obras. Confiemos, hermanos. Eso es lo primero que debe traer nosotros. Todas las injusticias que hemos padecido a lo largo de nuestras vidas, un día serán pagadas, serán cobradas. Como dice Hebreos 10, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Un día el Señor pagará. En segundo lugar, debe traer gozo a los que son cristianos, porque le veremos cara a cara, porque estamos amparados en la justicia de Él, porque no vamos a ser condenados junto con los demás. Pero sí debe traer santidad. Debe traer una vida que agrade a nuestro Señor. Una vida que, como decía recién, seamos luz y seamos sal. Que realmente vivamos vidas transformadas, trayendo gloria y honra a su nombre, porque daremos cuenta también de eso. Y para aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, un día darán cuenta de todos sus actos. De todos sus actos. Cada pensamiento, cada acción, cada obrar. Por haber rechazado al Hijo de Dios y su obra redentora. Por haber rechazado el amor de Dios en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Nadie puede escapar de ese juicio final. Quizás muchos crean que Dios no me va a agarrar. O como el apóstol Pedro hablaba en su segunda carta de aquellos burladores, se está tardando, no va a haber un juicio, pero va a haber un juicio. Y te vas a tener que presentar delante de Él. Y vas a pagar cada uno de tus pecados por la eternidad. Y conocerás la ira de Dios. Por eso lo único que nos queda decir es, arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe solamente en la obra de el Señor Jesucristo, abraza su justicia.
Ampárate en la justicia de Cristo. ¿Estás amparado en la justicia de Cristo? Cristo es tu Señor. Cristo es tu dueño. ¿Lo amas? Arrepiéntete si no lo haces. Vamos a orar. Señor, queremos rendirnos delante de tu presencia, porque tú eres un Dios poderoso. Como veíamos, tus ojos son como llamas de fuego. Tú eres santo, 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 Señor. Quebranta nuestros corazones, Dios. Que tu Espíritu Santo obre y que sean tu Espíritu que use tu palabra para partir nuestro corazón, Señor. Para que repita cada vez que estamos delante de tu presencia, de un Dios 3 veces santo, y que un día estaremos dando cuentas delante tuyo. Gracias por ampararnos en la justicia de tu Hijo Jesús, perfecta, obra completa, que ha traído satisfacción a tu vida, Señor. Gracias por la obra de tu Hijo, Dios. Gracias, Señor. Oh Señor, haznos ver a tu Hijo como lo que es, el Señor de señores, el Rey de reyes, aquel que cuando habla es como mucho peor que el estruendo de muchas aguas. Señor, habla a nuestros corazones, tanto de mayores como los niños que están presentes, Señor. Muéstranos, Señor, a través de tu palabra, quién eres. Gracias por tu amor, Señor, derramado y demostrado en la cruz del Calvario. Gracias porque si no fuese por tu Hijo, nosotros iríamos a condenación. Señor, ten piedad de aquellos que no te conocen. Ábrele sus ojos, Señor. Ábrele sus ojos. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado. Que muestre la obra de tu Hijo Jesús en la cruz. Que muestre la hermosura de tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Señor. Que tu iglesia, que esta iglesia pueda vivir en santidad. Ser luz y sal a esta ciudad, Señor. Y si, Señor, decimos como termina la carta de Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven pronto. En el nombre de Jesús. Amén.